¿Qué tal? Muy buenas noches. De este miércoles, 4 centros educativos de Elche afectados por el coronavirus. 4 aulas de 4 centros educativos de Elche se han visto afectadas por la incidencia del coronavirus. No se ha aislado a los estudiantes de todos estos grupos porque algunos apenas estuvieron en contacto con los positivos. Cada caso se va a tratar con particularidad y en función de lo que marque Salud Pública se planteará si es necesario un confinamiento de la persona en cuestión, de sus contactos estrechos o de toda el aula. El Colegio El Palmeral denuncia suciedad en los accesos de los más pequeños. Jeringuillas, preservativos y basura en lo que se venían encontrando las madres y padres de los estudiantes más pequeños del Colegio El Palmeral. Esta mañana las brigadas de mantenimiento han procedido a limpiar la zona, pero solicitan mayor vigilancia. Y la hostelería denuncia pérdidas de hasta el 50%. La Asociación de Hosteleros de Elche ha denunciado esta mañana las pérdidas que están sufriendo debido a los protocolos sanitarios del coronavirus. El sector solicita que se pongan en marcha nuevas medidas que eviten sus cierres. Y empieza la Semana de la Movilidad. Hoy comienza la Semana de la Movilidad, que en esta ocasión se une al área de comercio. Los establecimientos sortearán 200 bonos de autobús y 10 bicicletas por compras de más de 5 euros. En el deporte sigue cerrando incorporaciones el Elche Club de Fútbol. El Elche ficha al extremo Tete Morente. El club ha pagado $500.000 de la cláusula al Málaga y además cierra un acuerdo con el lateral Cifu. Empezamos por la afección del coronavirus a la educación en Elche. Ayer ya les adelantábamos 3 positivos que se habían detectado en 3 centros de Elche. Hoy la concejala del área ha explicado que de momento son 4 aulas de 4 centros diferentes los afectados por la pandemia en Elche. Aislando a los estudiantes que estuvieron en contacto, la responsable de educación ha explicado que evitarán desde el ayuntamiento dar datos al respecto por respeto a los afectados. 4 aulas de 4 centros distintos han registrado un positivo por coronavirus, por lo que se han decidido aislar al resto de estudiantes que compartían espacio. Aunque no en todos los casos, porque alguno de los afectados tan solo acudió el día de presentación sin mantener apenas contacto con sus compañeros y compañeras. La concejala de Educación, María José Martínez, ha explicado que por la protección de datos y para no estigmatizar ni al centro ni al alumnado, desde el ayuntamiento no se va a dar información de dónde se han producido los casos positivos. Martínez ha indicado que debe ser Salud Pública quien dé los datos para salvaguardar las personas. María José Martínez ha asegurado que han trasladado toda la información a la Consellería para que estudie cada caso de forma individualizada. La concejala ha recordado que, mientras tanto, todos los centros educativos siguen cumpliendo con las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias. Aunque el riesgo cero no existe, Martínez ha indicado que los colegios de Elche son lugares seguros. Sí, 4 centros educativos diferentes, pero no te voy a dar nombres. Vamos a seguir una política de discreción, de prevención y sobre todo de no generar alarma. No son todos de infantil. Hay también de instituto. Cada caso se va a tratar con particularidad y en función de lo que marque Salud Pública se planteará si es necesario un confinamiento de la persona en cuestión, de sus contactos estrechos o de toda el aula. Va a depender de cada caso. Quiero insistir en que nos enfrentamos a un curso muy complejo para el que nos hemos preparado, llevamos trabajando tiempo, nos hemos estado preparando, pero en el que tenemos que ir dando respuesta a todas las situaciones que se produzcan en función de la evolución de la pandemia. Y esto es día a día, ya no cabe semana a semana, ni siquiera mes a mes. Día a día se presentan situaciones nuevas a las que tenemos que enfrentarnos e intentar dar respuesta. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Elche y desde la Concejalía de Educación. Llevamos trabajando, como decía, desde junio, en coordinación con las administraciones competentes y en continua comunicación y coordinación con los equipos directivos de los centros educativos, escuchando sus necesidades, resolviéndolas en la medida de lo posible y buscando alternativas
Hemos hecho actuaciones en adecuación de espacios, hemos hecho retirada de mobiliario, hemos facilitado espacios municipales, nos hemos coordinado con policía local para el tema de control de tráfico, entradas y salidas en centros educativos, se ha reforzado la limpieza, etcétera, etcétera. Y precisamente el miedo al contagio de las familias ha producido bajas en las escuelas infantiles, por lo que todavía quedan plazas en 2 años de las escuelas infantiles municipales de Carrús y en la de Rosa Fernández. Además, la concejalía sigue cerrando la escolarización sobrevenida, que en esta ocasión la mayoría provienen de localidades próximas y se han reducido las llegadas desde el extranjero. La concejala de Educación, María José Martínez, ha hecho balance de la campaña de escolarización 2020-2021 que ha entrado en su recta final con vacantes en las escuelas infantiles municipales en la zona de Carrús y en la escuela Rosa Fernández para niños y niñas de 2 años. Debido a la situación sanitaria por la pandemia, este año la matriculación no ha tenido la incidencia de otros cursos, ya que se han producido bajas por el miedo al contagio en muchas familias. La concejala de Educación ha aprovechado para recordar que las escuelas municipales son lugares seguros que cuentan con un plan de contingencia con todas las medidas sanitarias. Como no puede ser de otra manera, cuentan con un plan de contingencia individualizado en el que se plasman todas las medidas sanitarias que se van a aplicar, que ya se están aplicando durante este curso, entre otras la toma de temperatura diaria, la desinfección del calzado, el que solo vaya un acompañante por menor, la obligatoriedad de la mascarilla para las familias y para el personal del centro, la sala COVID que marca sanidad, los grupos de convivencia estables y 2 educadoras por aula. Respecto a la escolarización sobrevenida fuera del plazo inicial, la responsable de Educación ha señalado que se han registrado 365 solicitudes fuera del plazo ordinario de infantil y primaria y cerca de 280 en secundaria, formación profesional y bachillerato. Martínez ha indicado que la mayor parte de estos casos se trata de familias ilicitanas o de localidades próximas a Elche y que este año han reducido el número de niños y niñas matriculados fuera de plazos pertenecientes a familias extranjeras. Tenemos que deciros que este año creemos que obedece a la situación sanitaria, a la pandemia que vivimos, la matriculación no ha tenido la incidencia de otros cursos. Ha habido muchas bajas, esto es una realidad, muchas familias que pidieron plaza y que incluso la obtuvieron, han formalizado la baja, la mayoría de ellas que nos lo comunican es porque bueno, pues tienen cierto miedo a la incorporación en esas edades tan tempranas a las escuelas infantiles. La Asociación de Madres y Padres del Colegio El Palmeral han denunciado que el acceso para los más pequeños es un campo minado de jeringuillas, preservativos y basura. Esta mañana el Ayuntamiento ha procedido a limpiar la zona, pero siguen reclamando mayor seguridad en la zona. Bueno, pues nada, ahí hay un condón y mi hijo pues está aquí, ¿vale? Tiene 2 años y medio y ahí hay un condón. ¿Dónde estoy? Pues no estoy muy escondida, mira. Muevo el móvil y aquí está todo el mundo que va a entrar a la clase. La AMAPA del CEIP El Palmeral denuncia el deplorable estado en el que las familias han encontrado los nuevos accesos habilitados al centro en la ruta del Palmeral, tramo del Camí de les Almaseres, como medida para evitar las aglomeraciones en la actual situación de pandemia. Mediante un comunicado, las familias exponen falta de alumbrado, falta de poda del Palmeral y el descuido de los parques y jardines de la zona, lo que en su opinión propicia el consumo de drogas y la prostitución en las inmediaciones del colegio. Según el escrito, los alumnos de infantil han accedido al centro sorteando jeringuillas y preservativos usados, litronas, blísteres de medicación y basura. Las personas que representan la AMAPA explican que el pasado viernes 11 de septiembre se puso en conocimiento de esta situación a la dirección del centro, a la policía local, al ayuntamiento y a la Concejalía de Educación, pero los hechos han seguido aconteciéndose. Denuncian que estas no son las condiciones de seguridad y salubridad que deberían propiciarse en una zona infantil y solicitan una respuesta inmediata por parte del ayuntamiento al problema. Las familias piden una limpieza exhaustiva diaria de la zona previa a la apertura del colegio, el aumento de la presencia policial en la entrada y la salida para que las familias puedan notificar directamente a las autoridades la presencia de jeringuillas u otras incidencias, así como el aumento de rondas nocturnas para disuadir de estas prácticas. También solicitan la limpieza de jardines y poda de palmeras, alumbrado de la ruta del Palmeral en el tramo colindante con el colegio que contribuya a disuadir la prostitución y drogadicción en la zona y garantice un acceso
acceso seguro del alumnado al centro durante los días de invierno y acondicionamiento del parque infantil ubicado en el Hort del Sol junto al colegio. Esta mañana, tras varias llamadas de la MAPA al ayuntamiento, se ha presentado en el colegio un dispositivo especial de limpieza de Urbaser y también se ha reforzado la presencia policial. Los padres y madres piden que no sea solo un día y que se garantice que siga todo en condiciones. El viernes y el jueves pasado, en el inicio escolar, nos encontramos con que, habiendo habilitado unos accesos nuevos para infantil, para evitar las aglomeraciones por el tema de la pandemia, en la ruta del Palmeral, una vía peatonal colindante al colegio, pues estaba la ruta muy sucia, llena de basura, nos encontramos preservativos, jeringuillas usadas y bueno, los niños realmente pequeñitos de 3, 4 y 5 años tendrían que entrar sorteando todo este tipo de cosas peligrosas para ellos, desde luego. Los hosteleros de Elche siguen reclamando medidas para evitar el cierre al que les está llevando, según denuncian, la crisis sanitaria del coronavirus y los protocolos marcados. El sector ha denunciado pérdidas de hasta el 50% y tienen la esperanza puesta en la campaña de Navidad para reflotar la situación. La Asociación de Hosteleros de Elche y AESEC han denunciado la situación difícil que está atravesando la hostelería y el ocio nocturno en Elche debido a las medidas de restricción que se han aplicado desde la Generalitat y el Gobierno central. Los asociados han señalado que los ERTEs y las ayudas municipales no son suficientes para abordar la situación económica que atraviesan las empresas y han pedido que, como solución, se den subvenciones a fondo perdido y que las restricciones de aforo y horario vayan remitiendo de cara a la campaña de Navidad. El presidente de AESEC, Antonio Andreu, ha señalado que el sector de la restauración está teniendo muchos problemas en Elche Parque Empresarial, donde el teletrabajo y la prohibición de que los trabajadores coman fuera de la oficina está reflejándose en pérdidas de hasta un 50%. Andreu ha indicado que en la ciudad los restaurantes están teniendo una reducción de la facturación de entre un 25 y un 30% en el mejor de los casos. Porque muchas empresas han optado, como las medidas sanitarias así lo aconsejan, por que se realice el teletrabajo y además en algunos de los casos de grandes empresas ubicadas en el polígono Torrellano se prohíbe la salida a comer en el periodo de descanso para intentar evitar los contagios con su personal. Esto ha provocado que ya hay algunos restaurantes que van a hacer el cierre de sus puertas porque es imposible que puedan soportar esta reducción dentro de su facturación y algunos de ellos han visto reducido en los términos del polígono empresarial al menos en un 50% su facturación en los mejores de los casos y en la restauración de Elche pues hemos visto al menos una reducción de entre el 25, 30 y en algunos casos el 40%. La vicepresidenta de la Asociación de Hostelería, Paqui Solves, ha asegurado que estos días han mantenido reuniones con el concejal de Comercio, Felipe Sánchez, al que le han propuesto realizar una campaña de forma conjunta con el comercio de cara a la campaña de Navidad. Solves ha destacado que si las restricciones continúan, la campaña de Navidad no será muy rentable, ya que no podrá haber más de 10 personas por mesa y que la Nochevieja la dan por perdida. En Navidades la verdad es que lo vamos a tener bastante mal. Primera porque se prevé una campaña para hostelería bastante mala, porque más de 10 personas no pueden estar en las mesas, cosa inviable en una cena o una comida de Navidad. Nochevieja, pues la gran mayoría del sector prácticamente la damos por perdida, salvo que ocurra algo que nos haga cambiar de opinión. En la página política, el alcalde de Elche, Carlos González, se reunirá el lunes con los representantes de los diferentes grupos políticos para llegar a un consenso para la recuperación económica y social por la crisis provocada por el coronavirus. Además, buscarán un acercamiento en asuntos como la lucha contra la pandemia o los presupuestos que esperan aprobar en noviembre. El alcalde de Elche, Carlos González, mantendrá el próximo lunes, día 21, una ronda de contactos con los portavoces de los grupos políticos que cuentan con representación municipal para abordar los principales asuntos que afectan a la recuperación económica y social de la ciudad. Carlos González considera esencial dialogar con los representantes políticos para alcanzar el mayor consenso posible sobre las medidas que se pueden ayudar a superar la emergencia sanitaria causada por la pandemia.
Entre los asuntos que se pondrán sobre la mesa en busca de un acercamiento están las iniciativas frente a la COVID-19, el estado sanitario de la ciudad, los presupuestos municipales de 2021, las ayudas de emergencia social o la mejora de los servicios y espacios públicos. Desde el inicio de la pandemia, el alcalde ha convocado 9 juntas de portavoces para informar o debatir sobre asuntos para el futuro del municipio. La ronda de contactos del próximo lunes se realizará de forma individualizada. La lucha contra la pandemia, la creación de empleo y la atención social son las prioridades que se ha marcado el alcalde para este curso político. Y para esa recuperación, el Ayuntamiento ha realizado en los últimos meses diferentes convocatorias de ayudas, entre ellas las del Reactívate Elche, destinadas a los establecimientos que tuvieron que cerrar durante el estado de alarma. El concejal del área ha explicado que ya se han abonado todas las ayudas y ha pedido a los que se quedaron fuera de la convocatoria que entreguen de nuevo la documentación porque ha habido renuncias. El concejal de Promoción Económica, Carles Molina, ha informado acerca del pago de las ayudas al plan Reactívate Elche. Molina ha señalado que ya se han abonado todas las ayudas a las empresas que estaban aprobadas y que no tenían deudas con la Seguridad Social o con el Ayuntamiento. Carles Molina ha hecho un llamamiento a las 2.500 empresas que se quedaron sin poder acceder a estas ayudas para que vuelvan a entregar la documentación, ya que el número de renuncias ha posibilitado que se puedan volver a repartir las subvenciones. Molina ha indicado que en total ha habido 570 renuncias por la ayuda de la Generalitat, 200 empresas que no cumplían los baremos y 300 que estaban pendientes de regularizar su situación con Hacienda. Hemos pagado todas las ayudas, hemos emitido ya el listado de pago de las últimas ayudas para la gente que todas las que estaban tramitadas y aprobadas, y se ha hecho una nueva invitación a los 2.559 restantes porque han habido un total de 570 renuncias, desistimientos, porque han cobrado la ayuda de la Generalitat. Han habido 200 desestimaciones por no cumplir los baremos, hay gente que se ha presentado y no cumplía los baremos, y quedan pendientes algunas empresas del orden de 300 que están pendientes de regularizar su situación con la Seguridad Social o con Hacienda. Hoy comienza la Semana de la Movilidad, en la que se ha preparado una campaña conjunta entre comercio y movilidad. A través de los comercios adheridos se entregarán unos rascas por compras de más de 5 euros en los que se sortearán 200 bonos de autobús y 10 bicicletas. El objetivo es concienciar sobre el comercio local y la movilidad sostenible. La Semana de la Movilidad comienza hoy en Elche bajo el lema de la Comisión Europea Emisiones Cero, al tratarse de un año atípico marcado para las exigencias sanitarias por la pandemia del coronavirus. Se han suspendido actividades que se realizaban en otras ocasiones y que suponían la concentración de muchas personas, como las marchas en bici o peatonales. En cambio, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña para fomentar la movilidad sostenible y el comercio local. Hasta el próximo 22 de septiembre, día en el que acaba la Semana de la Movilidad, los comercios ilicitanos adheridos a esta iniciativa entregarán hasta 15.000 cupones de rasca por compras superiores a 5 euros, en los que se entregarán hasta 210 premios con 200 abonos de autobús urbano y a las pedanías, así como 10 bicicletas. Los agraciados deberán recoger los bonos en el intercambiador y para las bicicletas dejarán un teléfono donde les llamarán para indicarles la forma de recogerlas. Lo que sí se mantendrá este año es el Parking Day, en el que se sustituyen plazas de aparcamiento por jardines efímeros. En esta ocasión ocuparán más espacio en zonas como la Avenida de Novelda o la Avenida de Alicante. ¿Qué vamos a hacer? Pues poner desde hoy en marcha una campaña que durará hasta el día 22, que es el día que finaliza la Semana de Movilidad y es precisamente el día sin coches, para que cualquier persona que efectúe una compra superior a 5 euros cuente con un rasca que le facilitarán en los comercios, y en ellos pues se sortean 200 bonos de autobús urbano y también de autobús a pedanías en el caso de los comercios de las partidas, y 10 bicicletas que van también pues a sortearse entre las personas que compren estos días en el comercio local. Por su parte, el concejal de Comercio, Felipe Sánchez, ha agradecido la colaboración de las asociaciones de comerciantes que se han unido a la campaña. Además, ha explicado que con esta iniciativa también se traslada el mensaje de que para comprar no hace falta coger el coche. A unir dos conceptos que creemos que son muy importantes, ¿no?
que para ir a comprar no hace falta coger el vehículo privado, tienes el transporte público, aparte de que podemos ir caminando evidentemente, pero el transporte público es uno de los grandes valores para el comercio y en este caso lo reforzamos con esta iniciativa. Esperamos que tenga buena acogida entre la ciudadanía, que acudan a los comercios. Hemos puesto un valor mínimo de la compra para que se incentive también el consumo en el comercio. En la presentación de las actividades que se han programado por la Semana de la Movilidad también han estado presentes representantes de las asociaciones comerciantes de sector quinto, del centro y de Altavix, que han celebrado esta campaña porque ayuda al pequeño comercio. Referente a esta iniciativa, nos ha parecido una idea genial, nos ha parecido muy buena idea porque en este momento necesitamos cualquier apoyo del ayuntamiento para incentivar las compras en el comercio. De acuerdo, en todo lo que sea un trabajo de colaboración con el ayuntamiento y comercio y las asociaciones, vamos a estar encantados de colaborar porque creo que todos queremos este bien común, que es ayudar al pequeño comercio y que la ciudad sea más amable, conseguir las visitas de los clientes. Aparte nos encanta tener movilidad en Elche, es que lo que más necesitamos es una ciudad limpia, una ciudad tranquila, amable, sin coches, que son necesarios los coches, pero vamos, que nos viene muy bien esta iniciativa y lo apoyamos totalmente. Y precisamente, como decía ahí la concejala de Movilidad, la idea de Compromís es hacer una ciudad más amable y cambiar los hábitos de la ciudadanía, fomentando el transporte urbano, también el comercio local. Y precisamente tenemos con nosotros a la concejala de Movilidad, pero también portavoz de Compromís, Esther Díez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esa es la idea que tiene Compromís, esa es una de las líneas básicas de este inicio de curso para el grupo, ¿verdad? Efectivamente, desde Compromís siempre hemos apostado por esa transformación del municipio con criterios de sostenibilidad. Al final lo que queremos es una ciudad para que la gente pueda vivirla con comodidad, pueda disfrutarla, tenga espacios amplios, que ahora son más necesarios que nunca, tenga espacios amables, tenga espacios verdes, y eso es lo que estamos consiguiendo en estos momentos en los que estamos llevando a cabo la transformación más importante del municipio en décadas, y es en la línea que queremos continuar y reforzar en este curso político. Todo ello en una situación de pandemia que permite lo que permite dentro de los presupuestos, pero que ustedes van a luchar también por esas políticas verdes, políticas sostenibles y esa transformación del municipio. Sí, entendemos que tienen que continuar y lo que decimos desde Compromís es que precisamente la pandemia ha hecho más necesario que nunca estas políticas verdes, porque se ha demostrado la necesidad de poner en primer lugar la salud de las personas, y eso es lo que hacemos. Cuando hablamos de peatonalizar, al final lo que hacemos es poner en primer lugar la salud de nuestros vecinos y vecinas o el respeto al medio ambiente, y eso la pandemia lo ha hecho especialmente necesario. Por tanto, esa línea política tiene que continuar de manera decidida en el presupuesto municipal, pero desde luego la pandemia ha llevado también a unas urgencias que desde el ayuntamiento tenemos que obviamente atender de manera principal, y eso pasa por reforzar las políticas vinculadas al área de bienestar social, a la atención de las personas que se encuentran en una situación más vulnerable y por supuesto también a dinamizar y revitalizar la economía de nuestro municipio. Ayer estuvo con nosotros aquí el vicepresidente de Cedelco, Joaquín Garrido, y nos hablaba precisamente de la movilidad. Decía que está muy bien que se hagan campañas para el comercio, pero que lo que falta son aparcamientos que impiden que gente de barrios, de pedanías y de localidades cercanas puedan venir a Elche. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de esta afirmación. Tengo que decir que en estos momentos existe una red de aparcamientos públicos que nunca llegan a estar completos casi ningún día del año, y por tanto hay una oferta dimensionada a las necesidades de aparcamiento público que existen en estos momentos en el municipio. De hecho, dado que eso ya está cubierto, lo que hacemos es trabajar en esa transformación urbana que consigue proyectos como la Corredora, que ahora desde luego creo que hasta las personas que eran más escépticas en un principio, tan solo con pasear en este primer tramo se han dado cuenta de los beneficios que comporta repensar la ciudad, darle protagonismo a las personas, dejar de pensar en una ciudad solo para los coches, y esto entendemos que también va a favorecer al comercio local, porque generar todos esos espacios amables, esos espacios donde la gente puede pasear con comodidad, esos espacios que también hacen más atractivo el casco histórico, pues van a permitir que más gente consuma en el comercio de proximidad, que desde luego es un valor añadido a sus compras y que es un factor clave en la economía local. Hablando del centro y hablando del aparcamiento, me gustaría tratar también con usted el asunto del mercado central, porque el alcalde anunció que la intención es hacer el mercado provisional como definitivo. Está ubicado, recordemos, en una zona verde. ¿Cuál es la opinión de Compromís al respecto de toda esta situación que se ha generado en torno al mercado central, de los últimos anuncios del alcalde, también de ese aparcamiento que quiere
poner para dar servicio a ese mercado provisional? Bueno, tengo que decir que no son en exclusiva anuncios del alcalde, han sido anuncios del Gobierno municipal y así lo manifestamos después de la reunión de Gobierno que tuvimos y la posterior rueda de prensa. Creo que la postura de Compromís ha estado muy clara desde el principio y nosotros, con coherencia, desde el primer momento hemos defendido ese modelo de mercado municipal que no llevará aparejado el aparcamiento. Por tanto, ¿en qué punto nos encontramos? Pues en mantener ese mercado provisional donde se encuentra en estos momentos. Si nosotros hubiéramos estado en el momento en que había que decidir esta cuestión, obviamente no hubiéramos apostado por construir el mercado provisional en una zona verde, pero hablamos de un edificio que ha quedado de alguna manera consolidado después de 6-7 años y por tanto entendemos que funciona en este punto y que ahora pues lo que toca en este contexto es darle ese carácter más definitivo. Creo que además está funcionando bien a los comerciantes que tienen allí sus puestos y lo que queremos es que el espacio que ahora ocupa el actual edificio del mercado central pueda ser repensado de esa manera abierta, de esa manera colectiva, con ese concurso de ideas que permita revitalizar el corazón del casco histórico de la ciudad. Hablamos también, si le parece, sobre ese centro de congresos que tiene que poner en marcha la Diputación en ese desencuentro que se ha generado entre esta administración provincial y también el Ayuntamiento de Elche respecto a la ubicación. Ayer teníamos aquí a Cedelco, que es quien ha impulsado ese estudio a través de la Universidad Miguel Hernández, que pretenden consultar a los técnicos antes de tomar esa decisión, por lo menos que asesoren al respecto. ¿Qué le parece este asunto? Bueno, yo creo que tenemos que devolver un poco las cosas a su sitio en este debate. Y eso pasa por decir que quien decide las infraestructuras del municipio es el ayuntamiento, es el gobierno municipal, obviamente consultando y dialogando con el resto de entidades y de agentes sociales del municipio, pero teniendo claro que quien tiene la representatividad es el gobierno municipal, que para eso se ha presentado una selección. Los diferentes partidos hemos conformado un gobierno conforme a la voluntad de la ciudadanía. Entiendo que un grupo empresarial defienda sus intereses económicos, pero nosotros tenemos que pensar más allá, tenemos que pensar en los intereses de esta ciudad. Eso pasa desde luego por poner en marcha una infraestructura que genere al final pues ese turismo congresual con todos los beneficios que aporta económicos a la ciudad, pero que nos sirva también para revitalizar un entorno clave y por eso decimos que Carrús es un lugar estratégico porque entendemos que no solo de manera global va a beneficiarse la ciudad con todo ese atractivo que tenga la actividad del futuro auditorio o centro de congresos, sino que entendemos que tiene esa doble vertiente de poder regenerar una zona clave como es la avenida de Novelda, como es el conjunto del barrio de Carrús, que desde luego tendría una incidencia muy positiva el poder contar con una infraestructura de ciudad. Desde Compromís reivindicamos, las infraestructuras de ciudad no solo tienen que estar en el centro, las infraestructuras de ciudad también pueden estar en otros puntos y además es que estamos hablando de un lugar que reúne las condiciones urbanísticas para poder albergar este edificio, pero que además cuenta con los accesos pertinentes. Por tanto, creo que es importante señalar esta cuestión y también me llama la atención que la Diputación de Alicante decida encargar un estudio porque lo piden unos empresarios. Entiendo que si al final la Diputación de Alicante, que no lo hacen el resto de inversiones que hacen otros municipios porque les transfiere el dinero y ya está, y aquí pues ha decidido condicionarlo, ¿no?, a muchos factores que no condicionan a otros municipios, pero que si ha decidido encargar un estudio a la Universidad Miguel Hernández, donde desde luego hay destacados profesionales que pueden hacer un buen análisis, lo tendría que hacer por voluntad propia como gobierno de la provincia de Alicante, no porque lo diga un grupo de empresarios. Veremos qué ocurre con este asunto que dice también ese estudio, aunque, como decía el alcalde, como dice el gobierno, al final lo que prevalece es la autonomía local, que es quien decide finalmente dónde va este centro de congresos. Me gustaría hablar también sobre ese Real Decreto, ese nuevo Real Decreto que ha planteado el Ministerio de Hacienda, que lo que permitiría sería suspender la regla de gasto, por tanto dar mayor comodidad a los ayuntamientos también de cara a esta situación que se está viviendo. ¿Cuál es la posición de Compromís respecto a este nuevo Real Decreto? Porque el anterior no estaban ustedes muy de acuerdo. En el anterior votamos en contra, nuestro representante en el Congreso, Joan Baldoví, votó en contra de esa convalidación del decreto y ahora bueno, pues hay que leer esa letra pequeña, ¿no?, de lo que se ha anunciado por parte del Ministerio de Hacienda.
Y yo quiero decir, la verdad es que hemos vivido una situación surreal en las últimas semanas. Tenemos una ley de estabilidad presupuestaria que aprobó el Partido Popular con el señor Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, que encorsetaba absolutamente la capacidad financiera de los ayuntamientos. Y eso quiere decir que los ayuntamientos, incluso los saneados, que teníamos nuestros ahorros, teníamos que invertir ese dinero en pagar la deuda a los bancos en lugar de invertirlo en servicios y en infraestructuras para el municipio. Entendíamos que este nuevo gobierno iba a modificar esa ley de estabilidad presupuestaria de manera que quitara ese corsé a las entidades locales. Y lo que nos encontramos al final es un decreto que trata de imponer el Ministerio de Hacienda sin que haya estado negociado ni siquiera con los grupos políticos que hicimos posible la investidura de Pedro Sánchez. Y eso, desde luego, es incomprensible. Y lo es especialmente para un gobierno que no tiene esa mayoría parlamentaria. Y yo decía, hay una frase de la ministra de Hacienda en el Congreso que amenazaba de alguna manera al resto de diputados diciendo que no habría segundas oportunidades. Pues bueno, al final resulta que sí las ha habido, pero lo que yo me pregunto es por qué hemos tenido que llegar hasta ese extremo si había puntos en los que estábamos en común, como desde luego eliminar ese techo de gasto, que espero que no sea para 2020, sino también para 2021, y hemos tenido que llegar al final a forzar este extremo para que se haya puesto encima de la mesa estos elementos cuando podían haberse negociado con mucho más tiempo y creo que de la manera que nos demandan los propios ciudadanos. ¿Cómo se viven esas diferencias de opiniones dentro del seno del equipo de gobierno? Porque también ellos se opusieron a una moción que presentaron ustedes sobre el cambio de la calle de la avenida Juan Carlos I. Ustedes también se han opuesto a este Real Decreto del Partido Socialista. ¿Cómo se vive esto en el seno del equipo de gobierno? La verdad es que se gestiona con bastante normalidad, ¿no? Porque bueno, somos formaciones diferentes, que pues también compartimos gobierno en la Generalitat Valenciana, pero no es el caso del gobierno central. Pero las diferencias siempre las hemos sabido gestionar muy bien, sobre todo porque nuestro proyecto local es muy sólido y así lo hemos demostrado a lo largo de los últimos años. Hemos sabido anteponer las necesidades de la ciudadanía a los intereses partidistas y yo creo que así lo hemos trasladado y así se ve con esa solidez, ya no solo de este primer año de gobierno, sino desde los 4 de la anterior legislatura y por tanto pues tratamos esto con la normalidad democrática que tiene, que yo creo que también es sano discrepar y hacerlo de una manera respetuosa, pero desde luego el pacto de gobierno no se ve afectado por eso y nosotros seguimos trabajando unidos con toda normalidad. Y ya por último, ¿cómo ven la situación en la educación? Ha habido 4 centros, lo contábamos antes, 4 centros afectados por el coronavirus con 4 aulas que han tenido que ser atendidas. ¿Cómo están viendo la situación aquí en Elche con el coronavirus? Bueno, yo creo que lo que es importante es que los protocolos puestos en marcha por la Consellería de Educación han funcionado. Desde luego, si quedan cuestiones que mejorar tal vez por el protocolo de la Consellería de Sanidad, así tenemos que reclamarlo también para que desde luego las personas que se pongan en contacto con sus centros de salud tengan una atención inmediata, sobre todo para la atención de la persona y para evitar también esa expansión del virus. Han sido los primeros casos, estamos hablando de momento de casos puntuales que no se han extendido al resto del aula porque precisamente se toman esas medidas de higiene y bueno, creo que obviamente pues eso, hay que seguir demandando a las administraciones implicadas que continúen garantizando pues todas las medidas que tienen que tener claras todas las administraciones y creo que así lo está haciendo bien hasta el momento y desde luego apelar también a esa conciencia colectiva. Esther Díez, portavoz de Compromís, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. Un placer. Y a ustedes les emplazo ahora a seguir con la información del deporte. El Elche, que ficha al extremo Tete Morente, sigue cerrando incorporaciones para su plantilla en primera. El Ayuntamiento de Elche y Urbaser te ofrecen Elche Deportes. El Elche Club de Fútbol no tiene tiempo que perder en la pretemporada más corta y estresante de su historia. Tras los fichajes de Jason Lucumí y Sánchez Rojas, el tercero en llegar es el extremo del Málaga, Tete Morente, de 23 años. Morente es un futbolista que llegó a la entidad malacitana en enero de este año procedente del Lugo. En esta breve etapa en el club de la Rosaleda fue capaz de convertirse en ídolo de la afición del Málaga. El Elche ha pagado los 500.000 euros de la cláusula liberatoria y el jugador nacido en la línea de la Concepción, Cádiz, se pondrá a las órdenes del técnico franjiverde Jorge
Jorge Almirón. El gaditano estampará su firma en la entidad franjiverde por 4 años. Un Elche que tiene también un acuerdo cerrado con el lateral diestro Miguel Ángel Garrido Cifuentes, Cifu, que ya militó en el Elche en segunda división en la campaña 15-16. Un Cifu que fue traspasado precisamente al Málaga, que lo ha incluido en un expediente de regulación de empleo. Ahora regresará al conjunto ilicitano. Además, el Elche se ha sumado a la puja por el mediocampista del Real Zaragoza, Raúl Guti, de 23 años. Se trata de un futbolista con mucho talento que supondría un gran fichaje para el primer proyecto del argentino Cristian Bagarnik. El mercado se agita y aún lo hará más hasta que se cierre oficialmente el primer plazo de fichajes el próximo 5 de octubre. El Ayuntamiento de Elche y Urbaser te han ofrecido Elche Deportes. En cuanto al tiempo, hoy hemos alcanzado los 29 grados de temperatura, una tendencia que va a seguir en lo que resta de semana, pero tiene más información nuestra compañera Marina Ros. Hola, muy buenas. ¿Qué tal están? Jornada bastante soleada la de hoy, con el paso de algunas nubes altas que han sido más abundantes por la tarde y con brisas marinas a partir del mediodía. Hoy la media en la ciudad ha estado entre los 21 y 31 grados. La mínima nuevamente la ha registrado Matola con 18 grados y medio y la máxima Valverde con 31,6. Eso sí, en los próximos días se esperan pues muchas nubes, pero poca lluvia. Podría darse alguna precipitación de forma puntual, aunque tampoco es muy probable. En cuanto a los termómetros, pues como les comentamos ayer, las mínimas van a ascender a eso, hasta los 22-23 grados y las máximas bajarán, por lo menos un par de ellos también, hasta los 29-30 en Elche o Crevillent o sobre los 27 grados en Santa Pola. Y el viernes pues va a permanecer la borrasca y de hecho sería algo probable que de cara a la tarde también tuviéramos algún chubasco tormentoso, pero ya les he comentado que todavía la probabilidad es baja y de ocurrir sería poca cosa. Y como les acabamos de comentar también, con la nubosidad de las próximas noches serán más calurosas. De hecho, nos espera variación en los termómetros con respecto al jueves. Medias de entre 23 y 29 grados en Elche, 22-30 grados aproximadamente en Crevillent o sobre los 23-27 grados en Santa Pola. Y el sábado sí que nos esperan cielos algo menos encapotados, aunque seguiremos con nubosidad parcial, pero ya sin esta posibilidad, descartando de hecho toda posibilidad de precipitación. De todas formas, ya saben, mañana iremos viendo en más profundidad cómo avanza el fin de semana. Mientras tanto, no lo olviden, pueden visitar tiempoelche.com. Hasta el próximo día.